Bueno, pusimos a grabar para no olvidarnos. Son las 16 horas. Gracias, Lucio, por encender pantalla. El que pueda, algún par de caras siempre ayudan. Si no, no hay ningún inconveniente. Gracias, Pedro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún tema previo a que arranquemos? Les doy, gracias Nancy, les doy un poco un pantallazo de cómo va a seguir la cursada. Para la semana que viene vamos a comenzar con la parte de derecho colectivo, vamos a comenzar con estatutos especiales primero, que Ezequiel el lunes le va a dar régimen de la construcción y trabajadores de casas particulares. Después continúan el miércoles con ley de riesgo. El viernes voy a comenzar yo con algo de derecho colectivo, previo a finalizar con el último estatuto, que es el de agrarios, que nos quedaría 26.727 para ver. Ahí terminamos los 3 estatutos que siempre damos y empezamos con la parte de derecho colectivo. Y la clase siguiente, o sea, la semana siguiente, el 6 en adelante, yo no voy a estar lunes y miércoles, así que ahí van a avanzar con ley de riesgo y también vamos a ir mechando la parte de derecho colectivo. Este lunes que viene es 30, van a tener ya el práctico disponible y seguramente Ezequiel les hará algún comentario respecto de la metodología del práctico. El práctico es, como lo venimos haciendo ya hace unos cuatrimestres, sobre lo que se llama el modelo sindical argentino, y sobre todo con los fallos de la Corte. Ahí tenemos en este momento 5 fallos importantes de la Corte Suprema sobre la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. Entonces vamos a ir viendo la parte teórica y en paralelo ustedes desarrollando el práctico vinculado con los fallos de la Corte. Así que más o menos así van a venir las próximas 2 semanas. Ahí haremos un nuevo, organizamos nuevamente, porque después tenemos un feriado largo. Recuerden que hay un feriado de viernes y lunes que nos impacta, y después tenemos parcial, así que no van a quedar, por eso estoy dando estas 2 semanas como la más inminente, que sí son 6 clases seguidas, y después ya vamos a entrar con clases alternadas. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? ¿No? Ok. Bien, en la clase de hoy no. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, con respecto al práctico, ¿sobre qué tema en específico se trata? Acabo de decir que es sobre el modelo sindical, la ley 23.551 de asociaciones profesionales. El lunes el práctico va a estar disponible en PEDCO y va a estar explicado en la clase por parte de Ezequiel Echeverría, que es el asistente de docencia que tenemos. Son los 5 fallos de la Corte sobre algunas inconstitucionalidades y otra constitucionalidad de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales. De eso va a ir el práctico. Bien, gracias. Bien, objetivo de la clase de hoy, vamos a procurar terminar con extinción. Recuerden que estamos todavía en la unidad 9, recuerden que el programa no es analítico, con lo cual dice bastante poco de todo lo que estamos viendo, porque hemos arrancado no solo con ver el instituto del preaviso, sino todos los supuestos de extinción. Nos están quedando un par que vamos a terminar hoy, y lo que es un complemento de extinción, pero muy importante también, son las denominadas multas, tanto de la ley de contrato de trabajo como de las leyes especiales. Eso es lo que vamos a proponernos como objetivo de la clase de hoy. Recordarán que en la última clase, viendo en el orden de la ley de contrato los supuestos, vimos el supuesto de extinción por jubilación, y vimos la modificación que en la época del macrismo se le introdujo a la ley, llevando ahora la posibilidad que, a opción del trabajador, el trabajador trabaje hasta los 70 años y recién allí podría cursarse la intimación, que ya vimos que es de 1 año, que tiene el efecto del preaviso, para que el trabajador acceda al beneficio jubilatorio. Esa causal la doy por explicada, porque es la que alcanzamos a desarrollar completa en la clase anterior, y ahora sí vamos a pasar al artículo 254, que es otro supuesto. En realidad son 2 supuestos distintos, autónomos,
que tienen que ver con el supuesto de incapacidad sobreviniente y de inhabilidad sobreviniente. Cuando hablamos de incapacidad sobreviniente, en realidad van a ver que la ley lo que hace es remitir a otro artículo, porque ustedes esto ya lo tienen visto, cuando vieron las enfermedades y accidentes inculpables, del 208 al 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si hacen un poco de memoria, recordarán que si el trabajador, producto de una enfermedad o un accidente inculpable, tiene una incapacidad parcial, recuerdan, estoy en el 212, que la obligación del empleador, en primer lugar, es otorgarle tareas livianas acorde. En la medida que tenga, se las debe dar, no debe afectar su remuneración. Ahora, si no las tuviera, y eventualmente en juicio probara que no las tuviera, la relación laboral se extingue por incapacidad parcial permanente. En tal caso, la indemnización que le corresponde es la del 247, que a esta altura ya sabemos y ya hemos explicado que es la mitad del 245. Eso es cuando la extinción se produce por incapacidad parcial sobreviniente. Y el mismo artículo 212, en el cuarto párrafo, tiene previsto el supuesto de la incapacidad total y absoluta, también por supuesto sobreviniente, que es que cuando el trabajador presenta una incapacidad del 66% más, la relación laboral se extingue por incapacidad absoluta, y en este caso la indemnización que le corresponde es la del 245. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vieron cuando vieron los supuestos de enfermedades y accidentes inculpables. Ahora bien, este artículo al que estamos haciendo mención ahora, el artículo 254, van a ver que lo que hace es lisa y llanamente en la primera parte una remisión, porque dice, cuando el trabajador fuere despedido por incapacidad físico-mental para cumplir con sus obligaciones y las mismas fueran sobrevinientes a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el 212. Con lo cual, no dice nada, sino que directamente, para el supuesto de incapacidad, extinción por incapacidad, hay que ir al 212. En estos dos supuestos que vimos, ¿no? Incapacidad parcial o incapacidad total. Si es incapacidad parcial sin posibilidades de readecuar tarea, es el 247. Y si es incapacidad total, 66% mal, es el 245. ¿De acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Este es el primer supuesto de la norma que está resuelto por remisión, digamos. El 254, perdón, remite al 212. ¿No hay duda con eso? Ahora vamos a otro supuesto. Este sí es un supuesto autónomo, es nuevo, y es bastante interesante, porque si bien no tiene una aplicación muy cotidiana, en algunas actividades se lo ve presente, que es el de la inhabilidad sobreviniente. ¿Qué hay en el supuesto de inhabilidad? Primero que nada, tiene que haber una contratación de origen, es decir, yo tomo a un trabajador que cuenta con una habilitación especial para una determinada tarea. No piensen nada muy extraño, piensen, por ejemplo, en un conductor de larga distancia, en un chofer de colectivo, que traslade sustancias peligrosas, por ejemplo, que sea chofer de un camión. Entonces, ¿qué tiene que tener? Una licencia habilitante para cargas pesadas o para transporte de personas, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy yo contratando? Estoy contratando a alguien que ya cuente y que tiene con esa habilitación especial previa. Podría ser, y vamos a cambiar un poco el ejemplo, que no esté en un supuesto de un chofer o un conductor de camión, sino que esté en un profesional, que yo contrate, por ejemplo, a un abogado que tenga matrícula para ejercer la profesión en relación de dependencia y que yo me valga de sus servicios para que me represente. ¿Podría ser eso posible? Sí. Podría contratar un contador para que ese contador, en función de la matrícula con la que cuenta, en este caso no se denomina matrícula, pero convengamos que es el título habilitante como tal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pueda firmar determinadas cuestiones de mi empresa. Bueno, ¿cuál es el supuesto de la ley? ¿Qué pasa si yo contrato a alguien porque cuenta con esa habilitación especial y vigente la relación laboral es suspendido o pierde la habilitación? Es decir, aquello que yo tuve en miras al momento que lo contraté era un chofer que estaba habilitado para conducir camiones, pues pierde. ¿Por qué puede perderlo? ¿Se les ocurre que puede ocurrir
que pueda ser suspendido en esa habilitación especial? Mal desempeño. A ver, puede ser mal desempeño, pero ¿cómo? Vamos al caso de un chofer de colectivo o de un chofer de camión. ¿Qué Que podría tenga un pasar? accidente y que lo inhabiliten para conducir vehículos automotores. Bien. Nancy dice, si tiene un accidente de tránsito y producto de ese accidente hay una lesión grave o un homicidio culposo, en principio siempre culposo, puede venir como accesoria la inhabilitación para conducir por X tiempo. Entonces ese carné que tenía, para el cual yo le contraté, no lo va a poder utilizar porque la condena accesoria es la inhabilitación para conducir. Ese es el supuesto que está contemplando este artículo. ¿Qué pasa si yo contrato a alguien teniendo en mira que cuenta con una habilitación y vigente la relación laboral, no puede utilizarla? ¿Es suspendida o la pierde? Y aquí hay dos supuestos también en la norma. Que la causa por la cual haya perdido o haya sido suspendido en el uso de esa habilitación sea de alta responsabilidad, por decirlo como dice la norma, por culpa grave o por dolo, o que la conducta haya sido una conducta menor, digamos. Ustedes ya saben a esta altura, lo deben haber escuchado muchísimo en la carrera, que Vélez Sarsfield no tomó la clasificación de las culpas en culpas grave y culpa leve, tampoco lo ha hecho el Código Civil y Comercial nuevo, pero muchas disposiciones legales nuestras, sobre todo viejas, tienen esta pequeña estructura de clasificación entre la culpa grave, para la doctrina la rayana en el dolo, pero no encuadra en una clasificación específica. Entonces, esto es una cuestión de prueba. Como Nancy dijo, si un conductor de un camión o chofer de un colectivo de larga distancia, producto de un accidente de tránsito con lesiones graves culposas, tiene una inhabilitación para conducir, en principio lo que nosotros sabemos es que el tipo penal es culposo, no es doloso, es culposo. Ahora, aún siendo culposo, podría llegar a ser grave en términos de cómo se dieron las circunstancias del accidente, o podría llegar a ser leve. Esto es muy casuístico y es muy difícil de que lo determinemos en abstracto, pero tengamos en cuenta, y ahora sí vamos a hacer la distinción, que en vez de ser un accidente de tránsito, podría ser, por ejemplo, que yo contraté a un abogado o a un contador y que es condenado por el delito de estafa a no poder ejercer la profesión durante 5 años. ¿Cuál es la diferencia? Que el delito de estafa es doloso, no es culposo. Entonces, si hubiera una condena dolosa, no caben dudas de que estamos en uno de los supuestos de la ley, que es que el empleador puede, en esas circunstancias, a su decisión, extinguir el vínculo laboral, fundando en que hay una inhabilitación para ejercer aquella actividad para lo cual fue contratado su trabajador dependiente, y como está fundado en un tipo doloso, la extinción no trae aparejada indemnización. Por eso es que separé, porque la ley dice que si se produce la extinción por la pérdida o suspensión de la habilitación con la que cuenta, y esto es fundado en un hecho doloso, la extinción no trae aparejada indemnización. Ahora, si fuese culposo, de culpa leve, la extinción también se puede provocar, pero trae aparejada una indemnización atemperada, que es la del 247. Voy a leer el artículo y voy a volver por alguna duda que seguramente pueda haber quedado. Fíjense cómo dice. Estoy en el 254, en el párrafo segundo. Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte. Entonces, primer cuestión, son 3 los temas que hay que focalizarse aquí. Primero, no pasar por alto que no es cualquier habilitación o que fue otorgada en cualquier momento, sino que yo he contratado a ese trabajador en función de que cuenta con esa habilitación.
he tenido en mira como objeto del contrato que tiene la habilitación. Y que luego, de manera sobreviniente, ya vigente el contrato, la pierde o se suspende el uso de esa habilitación. Ese es el supuesto de la norma. Y aquí vienen los dos análisis posteriores. Los motivos por los cuales la pierde. Si lo pierde por un hecho doloso, yo puedo extinguir y no pago indemnización. Ahora, si lo pierde por una cuestión culposa, por una cuestión leve, vamos a clasificarla así, aún no existiendo en la ley, en tal caso puedo también extinguir, pero pago el 247. Fíjense que usé siempre la palabra puedo, o sea, es potestativo del empleador, porque la norma no dice que se extinga de pleno derecho el contrato. Porque puede que el empleador resuelva, aún cuando esté la inhabilitación, mantener el contrato. Y ustedes dicen, ¿pero por qué podría ser esto? Bien, una decisión del empleador. Supongamos el chofer que tiene una inhabilitación de 1 año para poder conducir. Bueno, durante ese año lo pone a hacer otro tipo de tareas, lo pone dentro de la administración, lo pone dentro del taller, lo pone en otra función, con lo cual es una potestad. La ley lo que le permite al empleador es invocar la causal para extinguir, pero si no la invocara, el contrato va a permanecer sin ningún tipo de alteración. No podría haber modificación salarial ni ningún otro impacto para el trabajo. ¿Se entendió el supuesto? ¿Entendieron lo que versa, sobre qué versa la norma? Siempre. Sí, Profe, una pregunta. Sí. Dale, Nancy, Rocío. te escucho, ahora le damos a Rocío. Dígame, Nancy. ¿Cuál es el alcance del concepto de habilitación especial? ¿Es administrativo? Porque a veces hay, no sé, una capacidad específica, no sé, en alguna actividad que no necesariamente lleva aparejada una habilitación administrativa. Tiene que tener una habilitación, ya sea título, puede ser una tecnicatura, un título universitario o una habilitación municipal, como es el caso del carnet de conducir, pero tiene que haber algo que por la autoridad concedente le permita a usted realizar y ejecutar esa tarea, que si no la tuviera no podría ejecutarla. Ahí es cuando la norma habla de habilitación especial. Esto es, entre 2 trabajadores, uno cuenta con esa papelito, la autorización de, y puede ejecutarla, el otro no. Por eso puse el ejemplo, tanto del carnet de conducir, que es un trámite, si se quiere, de un rango menor a lo que puede ser un título técnico universitario, pero podría ser desde un martillero público hasta un contador, un abogado, un médico, cualquier actividad profesional. Pero debe requerir una autorización expresa. ¿Se entendió? Sí. Ahora sí, había preguntado Rocío. no, pero ya está, profe. Gracias. Ya lo respondí. Bien. Entonces, este supuesto, insisto, no es muy común, pero hay determinadas actividades donde se presenta, en la contratación de los profesionales y en el carnet de conducir profesional es de lo más habitual, donde hay que analizar cuál es el motivo por el cual fue suspendido o perdió la habilitación. Según el motivo, si es doloso, la posibilidad de la extinción es sin indemnización, y si es culposo, la posibilidad de la extinción también existe, pero con la indemnización del 247. Bien. Esto es el 254, con el cual terminamos la última de las causales que hemos venido desarrollando de los supuestos, desde la renuncia del 240 hasta el 254, todos los supuestos de extinción de la relación laboral que se pueden dar. Ahora vamos a ir al 255, que es un artículo que da siempre mucho dolor de cabeza y que lo han modificado, pero realmente no aclarando nada, sino confundiendo, que tiene que ver con qué pasa cuando un trabajador reingresa a las órdenes del mismo empleador. Ya este supuesto lo hemos visto, en la clase pasada volvimos al concepto de tiempo de servicio del artículo 18, que es cómo computo la antigüedad y es durante todos los periodos que yo haya trabajado, pero lo que vamos a analizar ahora es qué pasa si un trabajador prestó tarea para un empleador, se fue y luego es recontratado. Primer tema, dije se fue ex profeso y no usé ninguna
ninguna causal de extinción, dije se fue. Se fue puede ser renunció, o se fue puede ser lo fueron, o se fue puede ser un 241 donde negoció la salida. Entonces, ¿es lo mismo? No. Lo primero que tenemos que observar es cuáles fueron los motivos que provocaron aquella primera extinción. ¿Por qué? Porque si el trabajador que estaba en relación de dependencia para este empleador ha renunciado, por lo tanto no ha cobrado ninguna indemnización, recuerden que la renuncia del 240 no lleva indemnización, y luego es recontratado y es despedido en este segundo periodo, la antigüedad que se computa es la sumatoria de la vieja más la nueva y se indemniza todo. ¿Va de vuelta? El trabajador estuvo 2 años exacto y renunció. Se extinguió por renuncia, 240. Pasa un tiempo, no importa cuándo, y es nuevamente recontratado. Y lo recontratan y dura 2 meses y lo despiden sin causa. ¿Cobra indemnización por despido? Tengo Sí. algunas cabezas que sí y otros ahí que no mueven la cabeza o están con la cámara apagada. Y si cobra, ¿con qué antigüedad? ¿Por qué periodo cobrará la indemnización por despido del 245? 2 años más 2 meses, ¿o no? Y los meses. Pedro, Ah, claro, no dije la nada. No dije nada. Lucio dice 2 años y Daira dice 2 años y 2 meses. No, pero los como fines no del superó, cómputo, claro, no superó los 3. Ok, Perdón. entonces, para los que no se quedaron, no se engancharon en el ejemplo, vamos de vuelta. Este trabajador tenía 2 años de antigüedad y renunció. Pasó el tiempo, lo recontrataron y trabajó solo 2 meses. No importa que haya trabajado solo 2 meses, porque el periodo anterior se suma. Entonces, su antigüedad real son 2 años y 2 meses. ¿Cuánto cobra de indemnización por antigüedad? 2 meses de sueldo, de su mejor remuneración mensual normal y habitual. Le aplico el 245. ¿Hasta ahí se entendió o alguno se quedó y no lo entendió? ¿Bien? Cambio el ejemplo. 2 años trabajando y es despedido sin causa. Por lo tanto, es indemnizado. Pasa el tiempo, vuelve, lo recontratan y trabaja 2 meses. Lo vuelven a despedir sin causa. ¿Cobra indemnización? Sustitutivo el preaviso y mes de despido. ¿Cobra indemnización por antigüedad? No. No, por antigüedad no. No, ¿Por qué no? Porque eso fue pagado la primera vez cuando lo despidieron y lo indemnizaron por el 245. El tramo ya está indemnizado en principio, ahora van a ver que la norma no dice exactamente eso y yo les voy a explicar cómo se la interpreta. Y el segundo tramo no supera los 3 meses. Si hubiésemos dicho que en el segundo tramo tiene 6 meses, sí cobra indemnización por antigüedad. ¿Por cuánto? Y 1 mes de sueldo, porque superó los 3 meses, entonces cobra por el nuevo periodo de contratación. El ejemplo que he puesto es el ejemplo más claro. Puse en un lado la renuncia y puse en el otro lado el despido sin causa. ¿Sí? Pero vamos a ver, cuando analicemos el artículo, que la norma remite a varios otros artículos. Dice, la antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y 19, que es tiempo de servicio, lo vimos en la clase pasada, que es el tiempo que debe sumarse de todos los periodos y de todas las modalidades contractuales que yo tenga para el mismo empleador. Pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador, se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254, lo pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior. Ahora bien, antes de continuar, nos quedemos en ese primer párrafo. 245, despido sin causa. ¿Todos de acuerdo? Yo los voy a ir poniendo acá para que nadie tenga duda. 245,
indemnización por antigüedad o despido para el despido sin causa. 246, despido indirecto, que es cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto y cobra lo mismo que el 245. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué otro artículo era? No quiero... 247. 247, 250 y 251. 247, media indemnización, causales económicas. ¿Se acuerdan? 247, causales económicas. 250, extinción de los contratos cuando fueran a plazo o a término. 251, calificación de la conducta en caso de quiebra. Todos esos supuestos que estoy yendo al artículo para que medianamente les suene, después cuando lo estudien ustedes, por favor, lo miran con detenimiento, son supuestos en los cuales el trabajador cobró alguna suma indemnizatoria, ya sea el 100% en el caso del 245, o ya sea la mitad en el caso del 247, pero ha cobrado. Bueno, lo que la norma dice es que si ha cobrado, se le resta. Pero aquí viene la confusión de la redacción. Este texto se volvió a modificar en el 2016 y realmente tampoco quedó bien. Dice, en ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador si su periodo de servicio hubiera sido solo el último y con prescindencia de los periodos anteriores al reingreso. Esta es la pauta objetiva, la que recién hicimos en la cuenta. Si yo le borro lo anterior porque ya cobró el 100%, lo mínimo que va a cobrar es el periodo nuevo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de un despido con causa, lo que tuvo fue un despido por causa económica? Y cobró la mitad, cobró el 247. ¿Qué le pago en este nuevo periodo cuando lo despido? ¿Se entiende? Pongo de nuevo el ejemplo. Trabaja 2 años, la relación se extingue por causa económica. Hago el procedimiento preventivo de crisis, lo termino y le pago el 247, es decir, le pagué la mitad de la indemnización. Pasa el tiempo, lo recontrato, viene y trabaja para mí 1 año. ¿Qué le pago? ¿Solo 1 año o le tengo que pagar el otro 50% también? Le tiene que pagar el otro ¿No es el 50%. otro Solo el año. 50%? Bien, Pedro, le tengo que pagar el otro 50 más el año, porque en ese caso lo único que hago es restar lo ya percibido. Y como no percibió toda la antigüedad, sino que percibió la mitad, la otra mitad sí se la voy a tener que pagar. Por eso dije que partí del ejemplo más simple, que es que haya cobrado el 100 y que después directamente no tenga la antigüedad, o que no haya cobrado nada y después tenga la antigüedad, a supuestos más complejos. Ojo con el 255, porque uno lo lee de corrido y parece ser una norma fácil. No es tan fácil. Voy a hacerles una pregunta de criterio, a ver qué opinan en algo que se dio muchísimo ahora en la pandemia. Si un trabajador hace un acuerdo del 241 y extingue la relación laboral por mutuo acuerdo en los términos del 241. Pasa el tiempo, es recontratado y despedido sin causa. ¿Qué periodo se le indemniza? ¿El anterior más este o solo el nuevo? ¿Solo el nuevo? ¿Entendieron la pregunta? Porque tengo cara... Bueno, ahí Jazmín me asintió, pero no sabía si habías entendido porque estaban con cara de colgado, así como... Daira está con cara como diciendo, ¿de qué me está hablando este hombre? Va de vuelta. Vigente la relación... Perdón, profe, que estoy leyendo y copiando y hoy no alcanzo. Hacemos una extinción por mutuo acuerdo, 241. Pasa el tiempo, me recontratan y me despiden sin causa. ¿Qué me indemnizan? ¿Solo el último periodo o el primer periodo más el segundo periodo? Solo el último periodo. ¿Por qué, Rocío? Y porque lo otro fue por mutuo acuerdo, ya se le pagó lo que en el momento acordaron y ese vínculo ¿Pero cuál terminó es el ahí. efecto del mutuo acuerdo? Se negocian sumas de dinero que son mucho menores a lo que le correspondería por antigüedad, algo así dijo, que se Pero- llegan a arreglos económicos. Está bien, una cosa es lo que yo dije y otra cosa que dice la norma. ¿Qué dice el 241? ¿La indemnización, el mutuo acuerdo tiene indemnización? Me parece No. que no, profe.
¿Le parece bien? No lleva indemnización. Lo que por puede allá, por así acordarse decirlo. es una gratificación por cese, pero no es una indemnización. Entonces, si no hubo indemnización, ¿qué le voy a restar? Si lo que cobré fue una gratificación. ¿Esa gratificación? No, nada, cero, porque no está entre los artículos enunciados en el que acabamos de leer. Y ahora volvemos a ver. 245, 246, 247, 250, 51, 53 o 54. ¿A dónde está el 241 acá? En ninguna parte. Y no está porque no podría estar, porque la extinción por mutuo acuerdo no trae aparejada indemnización, es lo mismo que la renuncia. Es igual que si yo pusiera restar del 240. Si la renuncia no lleva indemnización. Entonces, termino el cuento. Durante la pandemia se negociaron muchas salidas por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba parada la actividad del mundo. Si yo a ese trabajador que lo negocié su salida por mutuo acuerdo y le pagué una gratificación que era más o menos el 245, pero no pagué la doble, por ejemplo, lo recontrato y luego lo despido sin causa, le tengo que pagar el 100%, el periodo anterior más el periodo nuevo, en los términos del 245. Porque lo que otorgué no fue una indemnización, fue una compensación o una gratificación por cese, y lo que es categórico es que ese artículo no está ni podría estar entre los enumerados en el 255. Profe, Escucho. una pregunta con respecto a lo que decía de esto de pandemia, que se pagaba el doble. ¿Todavía sigue vigente? No, la doble indemnización en realidad tiene una salida atemperada en cascada, comenzó en el año 2022, y lo que es enero y febrero se redujo al 75, marzo y abril al 50, mayo y junio al 25, y al 30 de junio desaparece. Para aquellos que... Bueno, gracias, profe. Que puede ser chino básico lo que le contesté a Daira, que ella lo preguntó porque sabe de qué estamos hablando. Durante la emergencia del COVID, el Estado dictó varios decretos de necesidad de urgencia vinculados con tratar de paliar los efectos de la pandemia. Una de las normas que dictó fue la prohibición de los despidos sin causa o fundados en causales económicas, falta de disminución de trabajo y fuerza mayor. Esto se los comenté la clase pasada o clases anteriores y les dije que no solo estuvieron prohibidos esos despidos, sino que también estuvieron prohibidas las suspensiones fundadas en las causales económicas. Que lo único que se dejó como vigente y como salida fue el famoso 223 bis, que es los acuerdos consensuados donde no se trabajaba durante X cantidad de días al mes y se cobraba una suma no remunerativa. Ese es el famoso 223 bis. Ahora bien, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, antes de la pandemia, recuerden que la pandemia es principio del 2020, estamos hablando marzo del 2020, se dictó el ASPO en Argentina, el Estado Nacional Argentino dicta también un decreto 34 del 2019, un decreto de necesidad de urgencia luego ratificado, donde declara la emergencia ocupacional en nuestro país. Y ese decreto, entre sus disposiciones, tenía previsto que durante la vigencia del plazo, que al principio fue un año y se fue prorrogando, si el empleador utilizaba la potestad de despedir sin causa, potestad que ya sabemos que tiene el empleador argentino, ese despido sin causa iba a tener una consecuencia agravada indemnizatoria. ¿Cuál era el agravamiento? Es lo que recién preguntó la compañera, es lo que se conoce como la doble indemnización. Era duplicar los valores indemnizatorios. Eso fue resuelto no durante la emergencia del COVID, insisto, sino antes de la emergencia del COVID. Es decir, en diciembre del 2019, en función del estado en que se encontraba nuestro país, crisis ocupacional, problemas de empleo, etc., el gobierno dicta un decreto 34-2019, donde
vuelve a aparecer la conocida como doble indemnización. ¿Por qué digo vuelve a aparecer? Porque este modelo de agravar la indemnización ya fue utilizado en nuestro país en la crisis del 2001, es decir, en el 2002, por distintos decretos que fueron prorrogando también la doble indemnización durante el 2002, 3 y 4 y 5, porque duró 4 años, donde el Estado también había ya dispuesto que los valores indemnizatorios se duplicaran. Ahora bien, esto que a ustedes les puede parecer historia, es importante que lo sepan, no solo por los coletazos que pueden existir si se reciben ya, hay compañeros que pueden terminar la carrera con esta materia, sino porque tampoco sabemos si se puede volver a implementar en el corto plazo. Entonces es importante saber cómo es el mecanismo. ¿Qué hizo el gobierno? La doble indemnización la fue prorrogando. En el medio, pandemia de por medio, marzo del 2020, apareció la prohibición de los despidos. Entonces comenzamos a tener ambas protecciones. Por un lado estaban prohibidos los despidos sin justa causa o por causas económicas, y por otro, si se dieran, estaban duplicados los valores indemnizatorios. ¿De acuerdo con eso? Ahora bien, esas prórrogas duraron hasta diciembre del año pasado, que cesó la prohibición de los despidos. Es decir, a partir, creo que fue del 25 de diciembre, fue ahí justo para Navidad, no se prorrogó más, con lo cual los despidos sin causa se pudieron volver a implementar, y fundados en causas económicas, pero a la denominada doble indemnización se la reguló con esto que le acabo de explicar a la compañera. Se fue sacando los efectos de manera gradual. Bimestralmente se fue achicando el porcentaje. 75, 50, 25. Enero y febrero 75, marzo y abril 50, mayo, junio 25, y ahí desaparece. Con lo cual, el mes que vamos a comenzar la semana que viene es el último mes donde se sigue aplicando un agravamiento indemnizatorio de un 25% sobre las sumas que se paguen de indemnización. Con una característica más que es importante que tengan. En uno de los decretos del año ya 2021, se le puso un tope al valor de lo que es el agravamiento indemnizatorio. Ese tope es de 500.000 pesos. Voy a explicar cómo funciona para aquellos que no lo saben, para que lo entiendan. Se topeó el valor de lo que sería el adicional por la doble. Entonces vamos a hacer una cuenta abstracta. Yo tengo que indemnizar a un trabajador que despido sin causa, y el monto de la indemnización que me da a pagar por el 245 es 1.000.000 de pesos. Ok, si yo aplico la doble íntegra, tendría que pagarle 1.000.000 de pesos más por la doble, porque es el 100%, era duplicar la doble. Bueno, desde el año 2021 se comenzó esto a ponerle una línea de corte. Nunca lo que me diera a pagar la doble podía superar los 500.000 pesos. Entonces, en este caso, el trabajador cobraba 1.000.000 por indemnización de antigüedad del 245 y 500.000 topeado por la doble. Por supuesto que si su cuenta fuera menor, el tope no aplicaba. Si yo hago la cuenta indemnizatoria y me daba a pagarle 200.000 pesos, de doble le pago 200.000 pesos. No habría problema, porque estos 200 nunca superaban el tope de los 500. Ese tope sigue existiendo, y hoy, aún al 25% como está, nunca la doble puede superar 500.000 pesos. ¿Se entendió? La pregunta de la compañera vino bien para disparar esto. Yo lo tenía pensado para dar después, como cuando al final de las multas, pero lo damos como para cerrar cuál ha sido el esquema de emergencia que se dio por pandemia, que todavía tiene sus efectos. O sea, hoy, ¿yo quiero despedir sin causa? ¿Puedo? Sí. ¿Tengo una consecuencia agravada económica? Sí. Tengo que pagar un 25% más de los montos indemnizatorios, con un tope de 500.000 pesos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, en principio, hasta aquí están los supuestos de todas las causales de extinción que hemos visto,
El último artículo de referencia, que es un artículo agregado, es el 255 bis, que tiene que ver con la mora en el pago de las indemnizaciones. La mora remite a la misma mora en el pago del salario, es decir, cuarto día hábil. Se provoca una extinción, yo despido sin causa, tengo obligación de abonar al cuarto día hábil la indemnización del 245, más la del 231 si fuera que no di preavisos, más la integración del mes de despido. Los valores de liquidación final deben ser pagados al cuarto día hábil. ¿Esto por qué? Porque el 255 remite al 128 y el 128 es el que da el plazo de la mora para el pago del trabajador mensualizado. ¿Bien? ¿Final? Final. Ok. Vamos a seguir en extinción, pero nos vamos a meter ahora en supuestos especiales de lo que se denominan multas derivadas de una extinción de la relación laboral. Esas multas las vamos a separar así. Las previstas en la Ley Contrato de Trabajo, y si quieren ya vamos anotando los artículos para después desarrollarlo, la multa del artículo 80, que es el denominado certificado de trabajo, artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo. Repito, multa del artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo, denominado certificado de trabajo. La multa del 132 bis de la Ley Contrato de Trabajo. Que es la denominada multas por retenciones. Y después nos vamos de la Ley Contrato y nos vamos a leyes especiales. La Ley 25.323, que tiene dos tipos de multas distintas, una en el artículo 1 y otra en el artículo 2. Ley 25.323. Y por último, la Ley de Empleo 24.013, que tiene 4 multas distintas. Artículos 8, 9, 10 y 15. No se preocupen que luego vamos a ver bien, porque el 10 es el que engloba los supuestos de los requisitos. Entonces, he solo planteado el tema, he abierto el juego y he dicho que vamos a ver ahora, de manera especial, que aparte de lo que son la indemnización por despido sin causa, la indemnización sustitutiva de preaviso, pueden haber derechos a cobrar multas. Y esas multas están algunas en la Ley Contrato y otras están en leyes especiales. Si les parece, y si no tienen ninguna pregunta de esto, vamos a la Ley Contrato de Trabajo y vamos al famoso artículo 80. Denme un segundito, voy a ir al 80. Dije, como título, para que se ubiquen, que esta es la que se denomina multa por falta de entrega de certificado de trabajo. ¿Qué es esto? A ver si primero traten de ubicarse en el tema antes de leer el artículo, de ver de qué es por dónde viene la obligación del empleador. Ustedes ya conocen a esta altura, porque estamos por terminar el cuatrimestre, que existen deberes y derechos de las partes, que hay obligaciones de unas y de otras, tanto del trabajador como del empleador. Bueno, el empleador tiene una obligación, que es la de entregar una constancia documentada a su trabajador, de donde surjan los elementos esenciales de esa relación laboral. Eso es lo que se denomina técnicamente un certificado de trabajo. Aclaro que los requisitos de este certificado de trabajo y la aparición de la multa es algo relativamente de los últimos 15 años, porque fue la 25.345 la que impuso esto. Siempre existió el concepto de que si yo termino, me dan un certificado de trabajo. Ahora, antes ese certificado era más que nada, parecía una carta de recomendación. Trabajó conmigo tanto tiempo. Pues hoy el certificado de trabajo no es eso, no es una recomendación. Debe cumplir con requisitos formales.
¿Cuáles son esos requisitos formales? Debe decir los datos esenciales: fecha de ingreso, categoría que ha desempeñado, remuneraciones percibidas, aportes y contribuciones que ha tenido durante toda la vigencia de la relación laboral. Es decir, que el certificado de trabajo, en la actualidad, para aquellos que están un poquito más avanzados, que trabajen en esto, ya saben que se puede también obtener de la misma página de la AFIP. El certificado de trabajo debe contener todos estos requisitos. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la multa? Bueno, resulta que al legislador se le ocurrió que si al momento de extinguirse la relación laboral, el empleador en un plazo determinado no cumplía con entregar ese certificado de trabajo, el trabajador que intimara se hacía acreedor a que le paguen una multa por esa falta de entrega del certificado. Estamos en presencia de una obligación de hacer. Quien debe hacerla, quien debe cumplirla es el empleador, que es confeccionar el certificado y entregar. Entonces, ¿cuándo aparece de manera genérica la multa? Cuando cumplido determinados plazos y formulada la intimación, el empleador no me entrega el certificado. Entonces, ahí me hago acreedor a reclamar una multa. Y ojo, que no es cualquier multa, es una multa tasada. La ley dice que si se dieran estos requisitos, que ahora vamos a ver en detalles, el trabajador se hace acreedor a 3 meses de sueldo. O sea que la multa del artículo 80 equivale al valor de 3 meses de sueldo. Esto fue plantear el tema para que sepan por dónde viene la cosa. Ahora vamos a analizarlo finito. ¿Por qué digo finito? Primer pregunta. ¿El certificado de trabajo solo se puede otorgar al finalización del contrato cuando se extingue? No. El trabajador, por motivos fundados, puede pedirlo en cualquier momento. Ahora, la multa solo está prevista en este supuesto, que es cuando se extingue la relación laboral, allí es donde puedo intimar a que me otorguen el certificado de trabajo. Y allí, si no me lo dan, es que me hago acreedor a la multa. No vigente la relación. Pero tengan en cuenta algo. Yo dije cuando se extingue, no dije por qué motivo. Con lo cual el certificado de trabajo no le importa la causa por la cual se extinguió el vínculo. Puede ser por renuncia, puede ser por despido, puede ser porque se colocó en situación de despido, puede ser por incapacidad, puede ser por inhabilidad, no importa. Cualquiera de las causales. Se extinguió la relación, ahí comienza la obligación del empleador de otorgar el certificado de trabajo. Plazos. ¿Qué ocurre con los plazos? Que el decreto reglamentario de este artículo, que es el decreto 146, en el artículo 3º, introdujo un plazo que no está en la norma. Y el plazo es que el empleador tiene 30 días de extinguido el vínculo para otorgar el certificado de trabajo. ¿Va de vuelta? Hay un decreto reglamentario. Observen que la norma que modificó esto es la 25345, está acá abajo. El decreto reglamentario es el 146, que en el artículo 3º expresamente dice que el plazo para otorgar el certificado de trabajo es de 30 días desde que se extinguió la relación laboral. Algunos planteos de inconstitucionalidad han tenido esta norma, de manera mayoritaria se la ha convalidado como válida. Algunos entendían que era un exceso de reglamentación de lo que dice la 25345, pero el criterio de jurisprudencia es que es válido. Entonces, ¿la secuencia cuál es? Se extingue la relación laboral, no importa los motivos, el empleador tiene 30 días para otorgar el certificado de trabajo. Si no lo otorga, el trabajador debe intimarlo a que se lo entregue. Si intimado que fue no lo otorga, ahí se hace acreedor a la multa, que es el equivalente a 3 meses de sueldo. ¿Se entendió por dónde viene la cosa? ¿Sí? Ahora vamos a leer el artículo para hacer otras precisiones, las partes más genéricas y después las específicas que nos interesan a nosotros.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligación directa o como agente de retención, configurarán en sí mismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando me dé razones razonables. Es decir, me puede pedir el certificado si hay motivos para ello. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, acá tenemos primer elemento, no importan los motivos, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de la prestación de servicio, naturaleza de esto, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social. Estos son los requisitos que debe tener el certificado de trabajo. Es decir, no basta con un papelito que diga trabajó para mí. Tiene que tener estos elementos, si no el certificado de trabajo como tal no es válido. Estoy viendo que algunos fruncen los ojos porque no alcanzan a ver nada, entonces voy a tratar de facilitarles que no se queden corto de vista. Nancy, por más que tiene anteojos, estaba haciendo todo un esfuerzo a ver si lo veía, y Daira también. Bien, entonces, ya sé que cualquiera sea el motivo de la extinción de la relación laboral, yo tengo como obligación otorgar este certificado que cumpla con estos requisitos. Ahora observen cómo sigue el párrafo. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formule el trabajador de modo fehaciente, me quedo acá. ¿Qué es esto? El trabajador lo tiene que intimar por un plazo mínimo de la ley, que son 2 días. Son los 2 días hábiles. Ese es el plazo de la intimación. Pero como verán, los 30 acá no aparecen. Acá pareciera que se extingue la relación, yo lo intimo 2 días, no me lo da y cobro la multa. No, esto no es así porque el decreto reglamentario introdujo un plazo que es el que hay que esperar para hacer la intimación. Es decir, se extingue el vínculo, hay que esperar 30 días, vencidos los 30 días, recién hay que intimar por 2 días, vencidos los 2 días, recién ahí puedo reclamar la multa. Entonces será sancionado con una indemnización a favor de este último, que será el equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicio. ¿Qué observan de esta redacción? A ver si alguno se da cuenta de 2 cosas. La multa son 3 meses de sueldo. De cualquier mes de sueldo, no. Mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor. ¿Qué diferencia tiene esto con el 245? Que acá no tiene como el límite de los 3 meses máximo, No se va a computar total, excelente. claro, no tiene No tope. tiene tope, no hace referencia al tope. ¿Y qué más? Lo otro es más finito lo que les estoy preguntando. Es una palabrita que es distinta. 3 veces, ¿eso No, o no? ¿Que 3 se multiplica veces por 3? No. No. La palabrita es esta, es percibida. El 245, en su actual redacción, dice devengado. La diferencia entre devengado y percibido es importante, porque aquí significa que ya son sumas que ya ha cobrado. En cambio, en el devengado puede que yo haya trabajado y todavía no cobré el mes, y ese es el mes más alto. Entonces, es diferente devengado a percibido. Acá se quedó con la redacción vieja, que era como tenía el anterior 245, y no utilizó el vocablo devengado. Más allá de este preciosismo del término, quiero que quede claro cómo es la secuencia. Se extingue la relación laboral, no importa los motivos. El empleador tiene 30 días para darme el certificado de trabajo que debe cumplir con los requisitos que da la ley, que son precisos. No me lo da. Yo lo puedo intimar a partir de ahí cuando quiera, hasta el límite de la prescripción, por 2 días hábiles laborales para que me lo entregue. No me lo entrega, ahí me hago acreedor y puedo reclamar la multa.
que son 3 meses de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida en los últimos 12 meses o el plazo menor. No está sujeto a tope, como dijo Daira, ahí directamente es cobro el valor de mi mejor remuneración multiplicado por 3. Tengan en cuenta que en los últimos años, esta reforma legislativa es del año 2000, con lo cual tiene 22 años ya vigente. En los últimos años hay muchísimos juicios por cobro de multa del 80. ¿Por qué? Porque en una relación laboral con poca antigüedad, donde a lo mejor me pagaron un mes de sueldo de indemnización, la multa es 3 veces de indemnización, me pagan 3 meses de sueldo. Entonces ustedes podrían preguntarse con algún criterio, bueno, che, pero si esto surge clarito, ¿por qué no otorgás el certificado y ya está, te evitás pagar la multa? Y acá viene una mínima distracción que voy a tomarme, que es para explicar los motivos. Hay una lucha que ha seguido hasta hace muy poco tiempo entre los contadores y los abogados. Los contadores, con algún criterio, entienden que este certificado no sirve para nada. Y es real. Para lo único que sirve es para cobrar la multa. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer el trámite jubilatorio, yo trabajador me quiero jubilar, y voy con el certificado del 80 al ANSES, el ANSES me dice esto no me sirve. Porque para jubilarme tengo que ir con otro certificado que se llama Certificado de Servicio y Remuneraciones, que está previsto en la Ley de Jubilaciones 24241. ¿Va de vuelta? Si yo me quisiera jubilar, para poder acreditar mis años de servicios y aporte, tengo que hacerlo con un certificado específico que surge de la Ley de Jubilaciones 24241. Y ese certificado se llama de Servicio y Remuneraciones. También se emite de la página de la AFIP, se emitió antes que el 80 de la página de la AFIP. Entonces, hay 2 certificados que contienen información, les diría que casi idéntica. Pero, ¿qué ocurre? El certificado de servicio y remuneraciones de la ley 24241 no tiene prevista multa. El certificado del 80 de la ley contrato de trabajo sí tiene prevista multa. Y este no suple a este. La jurisprudencia ya tiene dicho que son 2 certificados autónomos. Entonces no basta con que yo acredite haber otorgado el certificado de servicio y remuneraciones. Tengo que haber otorgado también el del artículo 80. Durante mucho tiempo ha existido esta discusión absurda donde los contadores, o básicamente los liquidadores de sueldo, entendían que como ya estaba otorgado el certificado de servicio y remuneraciones, que es el que sirve verdaderamente para jubilarse, no era necesario otorgar el del artículo 80. El trabajador intimaba, rechazaban, decían ya se lo di, iban a juicio, en el juicio no acreditaban entregar el 80, ¡pum!, multa de 3 meses de sueldo. Por lo tanto, tengan en claro que son 2 certificados distintos y que la jurisprudencia mayoritaria, le diría casi unánime, dice que uno no suple al otro. Ahora, ustedes me podrían finalmente decir, bueno, pero si el de jubilaciones es el importante y no me lo otorgan, ¿qué hago? Bueno, ahí también puedo reclamar, es una obligación de hacer, que me den el certificado, pero no hay una multa tasada. Lo que voy a tener que pedir es la aplicación de los denominados astreintes, sanciones conminatorias, donde yo le pido al juez que conmine a ese empleador que no me ha dado el certificado, cualquiera de ellos, a una multa diaria hasta tanto cumpla con la obligación de hacer. Fíjense que el mismo artículo 80, en la parte final, dice, esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esta conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial competente. Es decir, que también en el 80, aparte de la multa tasada, yo puedo pedirle al juez que fije astrainte diaria en caso de que el empleador incumpla con darme el certificado de trabajo. ¿De acuerdo todos? ¿Dudas? Sí, profe, a mí me queda una duda. ¿Escucho? Cuando se extingue el vínculo, tiene que pasar 30 días para pedir certificado, ¿no? Ahí el trabajador tiene 2 días y automáticamente se hace acreedor de la multa, o tiene que esperar 30 días más. No. 30 días para que el empleador lo otorgue.
A partir de ahí, cuando él quiera, puede intimarlo por 2 días a que se lo otorgue. No es que lo tiene que hacer al día 31, puede hacerlo hasta el límite de la prescripción, que son 2 años. Entonces, va a intimar y esa intimación tiene que tener un plazo mínimo, 2 días. Si el empleador viene en ese plazo y me los otorga, se terminó el tema. Ahora, si no me los otorga, yo voy a tener derecho a reclamar que se me pague la multa de 3 meses de sueldo. Ojo con esto, derecho a reclamar, no es que voy a ir al cajero a ver que me deposite la plata, porque esto es parte de un reclamo que hará el trabajador junto, eventualmente, en un reclamo judicial, pero no es que el empleador va voluntariamente y le paga la multa de los 3 meses de sueldo. Esto se va a devengar con el tiempo, lo voy a reclamar, y si aún así no me lo da, puedo pedir que el juez fije una sanción combinatoria diaria, fije las AS30 hasta tanto cumpla con la obligación de salud. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe. ¿Escucho? Perdón. Yo no entendí esa última parte, la de los 2 días hábiles. ¿Puede explicarla de nuevo? El empleador tiene, desde que se extingue el vínculo, 30 días para darme el certificado. Si en esos 30 días no me los da, el trabajador puede, en el momento que quiera, intimarlo a que se lo otorguen. Y esa intimación tiene un plazo mínimo de 2 días hábiles, que es lo que dice el artículo 80. Es decir, le tengo que requerir de manera fehaciente, intimar por telegrama colacionado laboral, a que me otorgue el certificado de trabajo. Si es vencido esos 2 días, no me lo otorga, a partir de ahí me hago acreedor a la multa de los 3 salarios. ¿Quedó, Rocío? O sea, se vencen los 30 días y en el día 31 o 32 yo le tengo que reclamar que me pague si no lo hizo en ese lapso. No, se vencen los 30 días y a partir de ahí vos podés, cuando quieras, hasta el límite de la prescripción, intimarlo a que te lo otorgue. Pero esa intimación tuya va a tener que tener un plazo mínimo de 2 días. No lo podrías intimar por 1 día porque no cumplís con el plazo de la ley. Pero no es que al día 31 lo tenés que intimar, lo podés intimar a partir de vencidos los 30, cuando vos quieras, hasta el límite de la prescripción, que son 2 años. Bueno. ¿No te convenció? No me cierra mucho el plazo de 2 días hábiles, pero porque no lo estoy... ¿Me puede dar un ejemplo? Bien. Renuncio hoy, 27 de mayo. Notifico a mi empleador hoy. A partir de mañana mi empleador tiene 30 días para darme el certificado. Vamos a poner 28 de junio, se le vencieron los 30 días y no me dio el certificado. Yo no hago nada, espero. En diciembre me acuerdo que no me dieron el certificado de trabajo. Entonces le mando una intimación formal que dice: habiendo renunciado el 27 de junio, siendo que han transcurrido 30 días sin que usted me dé el certificado, lo intimo, plazo 2 días hábiles laborales, cumpla con hacerme entrega del certificado del artículo 80, bajo apercibimiento de reclamar la multa prevista en el mismo. Pasan los 2 días, no me otorga el certificado, espero que vaya a la feria de enero, en febrero inicio demanda judicial. ¿Qué reclamo? Que me otorgue el certificado, más que me pague la multa de 3 meses de mi mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año. Eso sería un caso concreto. ¿Cuándo intimé? Y intimé mucho más adelante, pero ya estaban vencidos los 30 días. ¿Y por qué plazo intimé? Por el mínimo legal, 2 días hábiles laborales. Sí, ahí entendí. Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo, me parece? Sí, tenía una duda. O sea, si en sí no tiene una función, por así decir, este artículo, ¿no se ha planteado el derogarlo? No, se lo ha cuestionado en cuanto a la validez que tuviera y el alcance, pero la jurisprudencia ha sido bastante reiterativa en decir, es una obligación legal, hasta tanto no se lo derogue, y ten en cuenta que la incorporación de la multa es nueva, es de la época del 2000, con lo cual el legislador se entiende que es el legislador contemporáneo, por algo lo quiso poner. La doctrina que está en contra de esta norma entiende que tiene un solo efecto recaudatorio, que es agravar el valor de la indemnización a través de la multa. Pero en la práctica sigue vigente y que yo sepa no hay proyectos de modificación o de derogación.
Pero Fe, yo no entendí por qué no se incluye también el certificado de servicios y remuneraciones, porque por ejemplo en el párrafo segundo, que dice solamente constancia documentada de ello, no dice específicamente certificado de trabajo. No entiendo por qué no se lo podría incluir también. Porque el certificado de servicio y remuneraciones está denominado así y previsto en la ley de jubilaciones, la ley 24.241, y dice de manera concreta que es el que vas a tener que presentar para hacer el trámite de jubilatorio, con el cual vas a acreditar tu tiempo de servicio. Por eso el ANSES, cuando vos venís con el del 80, te dice, no, yo con ese no te acredito el tiempo de servicio, porque ¿qué tiene de diferente? Los datos son los mismos, pero aquel tiene firma certificada. Este del 80 no requiere firma certificada. Entonces, certificada bancaria o certificada del ANSES, con lo cual ha habido un control de que la relación laboral estuvo registrada. Hoy ambos se emiten por página de la AFIP, pero bueno, sería muy largo explicarte, Jazmín, porque tiene que ver con la historia de cómo nació un certificado y cómo nació el otro. Pero lo cierto es que no podés suplirlo, no podés ir con este certificado a querer jubilar. ¿Bien? Vamos al 132 bis. ¿Alguna duda antes que me vaya de aquí? Bien. Van a tener que recordar algo que ya vimos cuando vimos remuneración y vimos recibo de haberes. Algo muy importante. Hemos dicho varias veces que el sistema de seguridad social argentino se financia con lo que se denominan aportes y contribuciones. ¿Esto qué es? Que tanto el trabajador como el empleador ponen dinero para que funcione el sistema de seguridad social. Y cuando hablo del sistema de seguridad social, estoy hablando de los subsistemas, tanto de la obra social, la jubilación, eventualmente la mutual, el sindicato y las asignaciones familiares, para ponerlo de manera global. ¿Por qué vuelvo con este cuento de cómo se financia? Porque en aquel momento miramos algún recibo de haberes cuando vimos los recibos y vimos esas famosas dos columnitas, que es acá tengo un valor, acá tengo otro valor que es retenido, y abajo tengo dos sumas, una más grande y una más chica. ¿Qué es lo que se acredita en mi cuenta? Lamentablemente la más chica. ¿Por qué se acredita la más chica? Porque hay parte de mi dinero como trabajador que es mío, pero que el empleador debe obligatoriamente hacer de agente de retención. Es decir, es mi plata, yo trabajador, que la ley le dice al empleador, usted retenga, y ese dinero ingréselo a los sistemas de seguridad social, al sistema de seguridad social correspondiente. Expliqué y mostré también una planilla de un formulario que se llama 931, que es donde el empleador detalla los aportes y las contribuciones que luego debe, a través de la BEP, ingresar por sistema bancario a la cuenta de la AFIP. ¿Están entendiendo de qué estoy hablando o es chino básico? ¿Mandarín? Jazmín puso cara de que sí, habla bien mandarín, entonces la miro a Jazmín y sigo con ella. Si ya tenemos en claro que yo, trabajador, porque estoy obligado, le estoy permitiendo al empleador que mi plata, parte de mi plata, no me la dé, la ley lo que dice es, usted empleador está obligado a ingresarlo a esos lugares. Ahora, ¿qué ocurre si extinguida la relación laboral, yo trabajador le digo, señor, demuéstreme de manera documentada que toda esa plata mía fue a parar a donde tenía que ir a parar? Acredíteme que lo que usted me ha retenido, efectivamente, fue a parar a la obra social, fue a parar a la jubilación, fue a parar a la mutual, fue a parar al sindicato, y no que se la quedó usted. Si el empleador no acreditara que esos fondos retenidos, que insisto, son del trabajador, fueron a parar a donde tenían que ir a parar, la ley en el 132 bis tiene prevista una multa. Y es una multa muy gravosa, porque es el equivalente a la última remuneración, es decir, el valor tal cual del último sueldo. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto el empleador acredite que ha ingresado la totalidad de las sumas que me retuvo.
Es decir, no es un mes, 2, 3, no. Es hasta que acredite eso. Va de vuelta. Supuesto fáctico. Yo, trabajador, sé que hay parte de mi plata que yo no la veo. ¿Por qué? Porque me la retiene el empleador y la tiene que ingresar él, junto con la que él tiene que poner, en la FIP, para que vaya a parar a mi obra social, a mi jubilación, a mi mutual, a mi sindicato. ¿Todos de acuerdo con eso? Se extingue el vínculo. ¿Importa el motivo? No, no importa el motivo. Estamos igual que en el 80. No me interesa qué pasó. Se extingue. Lo intimo a que me demuestre, me acredite de manera documentada, que esos importes que me retuvo fueron a parar a cada uno de esos lugares donde tenían que ir. Si lo acredita, listo, no hay problema. Ahora, si no lo acredita, me hago acreedor a una multa que es el equivalente a mi último sueldo. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto acredite que las sumas esas que ha retenido fueron a parar a los organismos respectivos. Esta explicación que he dado, que espero se haya entendido, es bastante más simple que como está redactado el artículo. Porque el artículo trata de ser enunciativo, entonces se pone bastante pesado, pero vamos a leerlo de la manera más ayornada posible. 132 bis. Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuvieran obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliado a las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicio y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, lo que hizo ahí fue ir enumerando distintos supuestos. No importa que memoricen los supuestos, lo importante es que sepan que es plata del trabajador que retuvo el empleador. Ese es el concepto. Ahí está enumerando distintos supuestos, desde la cuota sindical hasta la obra social, hasta la mutual. No importa, no se van a acordar, no me interesa que se acuerden de esos. Acuérdense del concepto, es plata del trabajador que ha retenido el empleador. Y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, volvemos acá, por cualquier causa, no hubiera ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, y volvemos ahora, entidades o instituciones a lo que estuviesen destinados, organismos, entidades, instituciones, no puso la plata donde tenía que ponerla, lisa y llanamente, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo. Esto es la multa. ¿A qué equivale la multa? A un mes de sueldo de la última remuneración devengada. Importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso a los fondos retenidos. Esto es, ¿hasta cuándo? Hasta que acredite haber ingresado los fondos retenidos a los organismos respectivos. Voy de vuelta para arriba un poquito, sin leerlo, sino para ver si lo entendieron. Estamos en presencia de importes que son del trabajador, pero que el empleador ha hecho de agente de retención y que como tal debía ingresarlos. Se extingue la relación laboral sin importar los motivos, y ahora agrego algo. Cuando se extingue es intimado, porque aquí también se requiere la intimación, y aquí también el decreto reglamentario agregó los 30 días. Cesada la relación, 30 días para otorgar, y a partir de ahí puedo intimar, igual que el artículo 80. Esto no lo dice el 132 bis, lo dice el decreto reglamentario 146/01. Entonces, 30 días tiene el empleador desde extinguido el vínculo para acreditar. Si no lo acredita, habiendo sido requerido, se hace el trabajador acreedor a una sanción combinatoria que es el equivalente a la última remuneración, pero aquí no está tasada, no dice un mes, no dice 2, no dice 3, dice que durará hasta tanto acredite haber ingresado los fondos. Es decir, que puede pasar un año, puede pasar 2, y todas esas remuneraciones se siguen acumulando
como sanción. La imposición de la sanción combinatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieran en la hipótesis de que hubiera quedado configurado un delito de derecho penal. Es decir, que si aparte fuera de aplicación la ley penal tributaria, en función del monto de la suma retenida, pues por supuesto será vía de la causa penal y se le aplicarán las sanciones de la ley penal tributaria. Esto es el 132 bis. Escucho dudas y preguntas. Profe, ¿dijo que el plazo después de intimación también eran 30 días? No, el plazo en que debe poner a disposición es de 30 días. Acá está buena la pregunta de Jazmín porque esto hay, según como lo mire la jurisprudencia, hay algunos que sostienen lo que creo que dijo Jazmín y hay la mayoría que dice que no. Sí, el 132 bis no dice plazo. El plazo apareció del decreto reglamentario. Y en realidad el plazo tiene razón de ser en el 80, pero no tiene razón de ser en el 132 bis. ¿Por qué? Porque en el 80, para vos poder emitir el certificado, lo haces cuando diste el corte y informaste las novedades. Y a veces las novedades las informás normalmente a principio de mes. Entonces por eso es lógico que tengas 30 días para poder emitir el certificado de trabajo. Pero en el 132 bis, vos no tenés mayores novedades. Vos tenés todas las retenciones ingresadas y todos los aportes ingresados, con lo cual podrías acreditar automáticamente de que todas esas sumas que vos te quedaste ya las tenías. Pero bueno, por la misma ventana entró el plazo de los 30 días. Entonces la doctrina más lógica es, el empleador dispone de 30 días desde extinguido el vínculo para demostrar que están hechos todas las retenciones y los aportes y que están ingresados. Vencido esos 30 días, si es intimado y no lo acredita, la multa se aplica. No es que tenés 30 días desde intimado para acreditarlo, sino que desde extinguido tenés 30 días, vos voluntariamente, o si te son pedidos para demostrar, y vencido ese plazo, entras ya en la sanción combinatoria, entras en la multa. Profe, ¿y acá Dale. también hay un plazo mínimo de 48 horas para intimar o no? ¿O es También el diferente? decreto dice plazo mínimo razonable y también la doctrina dice 2 días hábiles. Sí. Fíjense que todo esto se lo estamos agregando al artículo, porque el artículo no tiene esas precisiones. Se lo estamos agregando o vía decreto o vía interpretación que ha hecho la jurisprudencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Qué bárbaro tener así a los Profe, que entienden todo. Rocío, veníamos bárbaro, todos habían entendido perdón. todo. Sí, Rocío, te estoy chicaneando. Profe, en eso de la remuneración devengada, por ejemplo, que la persona, porque los aportes y contribuciones en ese sueldo no recaerían, ¿Cómo? Ahí no te entendí, perdón. ¿no habrían retenciones? ¿Sería en esas remuneraciones que la persona empieza a cobrar? Claro, bueno, está bien la pregunta de Rocío. Estamos hablando de una sanción combinatoria, de una multa, con lo cual no estamos hablando de salario. Lo que la ley dice es que va a tomar como valor de multa la última remuneración que cobraba, pero no van a haber aportes y contribuciones, porque ya no participa de la naturaleza del salario, porque no hay obligación de puesta a disposición de la fuerza laboral. Recuerden que el contrato ya está extinguido. Entonces, está bien, Rocío pregunta, che, ¿y ese valor también va a tener aporte y contribuciones? No, ese es un valor neto. Es el valor equivalente sin aporte y contribuciones porque en realidad no hay salario. Lo que hay es una multa. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Profe, lo que dijo recién, ¿qué sería? ¿El bruto o el neto lo que cobra? ¿Cómo? ¿El bruto o el neto sería lo que El cobraría en ese bruto, caso? el bruto. Cuando dije neteado me refiero a que es un valor no sujeto a aporte y contribuciones. O sea, cobraría el mayor valor. Sí. Pero sin tener retenciones del trabajador, ni tener que hacer el empleador un aporte por sobre el valor pagado. Pero es el mayor valor. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Ok, cambien el chip. Nos vamos de la ley contrato, nos vamos del certificado de trabajo, nos vamos de las retenciones del 132 bis y nos vamos a una ley especial. Nos vamos a la ley 25.323, que es una ley corta de 3 artículos, el tercero es de forma, con lo cual nos importa el 1 y el 2, que contempla 2 multas distintas.
Entonces, vamos a primero analizar la del artículo primero para entender el supuesto de qué es lo que sanciona, y después vamos a ver el artículo segundo. Permítanme una introducción, lo he dejado ahí es profeso y no he puesto todavía el artículo primero, para que se entienda de qué vamos a hablar. Ustedes me han escuchado a lo largo del cuatrimestre hablar de las relaciones no registradas, y que todos le utilizamos rápidamente en la Argentina el sinónimo de el negro. ¿Sí? Sabemos que una relación es el negro, es una relación no registrada. Pues las relaciones pueden ser no registradas o pueden ser mal registradas o registradas. ¿Qué diferencia hay? Si una relación está no registrada, es que directamente no tengo alta, está en negro. Ahora, si yo di un alta en una fecha distinta a la real, esa relación está defectuosamente registrada o está mal registrada. ¿Por qué? Porque supongamos que empecé a trabajar verdaderamente el 1 de enero del 2020 y a mí me dan de alta el 1 de enero del 2021, hubo un año que yo estuve en negro, pero ahora estoy en blanco. Entonces, ¿cómo se denominan a esas relaciones? Defectuosamente registradas o mal registradas. ¿Y dónde puede estar el defecto de la registración? Uno lo acabo de dar, que es la fecha de ingreso. Y el otro es la remuneración. Muchas veces también es la categoría, pero la categoría implica la remuneración. ¿Y esto por qué? Vamos a un ejemplo típico. A mí me pagan en mano 100.000 pesos, pero en el bolsillo, en el recibo, figura que me pagan 60. Hay 40.000 pesos que me están pagando como el negro. Entonces, eso es una relación registrada, pero defectuosamente registrada. ¿Por qué? Porque la remuneración que surge del recibo no es la que verdaderamente yo percibo. ¿Se entendió lo que expliqué? No expliqué nada jurídico, expliqué algo que ustedes saben por el simple hecho de vivir en el planeta Argentina. Es decir, hay relaciones en negro, no registrada, y hay relaciones mal registradas. Defectuosa fecha de ingreso o defectuosa remuneración. ¿Sí? Esto lo tenemos conceptualmente todos. ¿Por qué es importante esto? Porque el flagelo de la economía en negro argentina, que se agrava año a año y que no se soluciona, es un problema que ha llevado al legislador a dictar distintos tipos de leyes para procurar evitarlo. Antes de esta ley 25.323, cronológicamente, hay una ley mucho más importante que yo le he dejado para dar al último, porque es un poco más compleja, que es la denominada Ley de Empleo. La ley 24.013 de la época del 90 es la denominada Ley de Empleo, 24.013. Pero como verán, y hasta el título lo decía, el objetivo de esa ley es y sigue siendo buscar blanquear a los trabajadores en negro, ya sea que estuvieran totalmente en negro o mal registrados. Cuando analicemos cómo se aplica y cuándo se aplica la multa de la ley de empleo, van a entender el por qué insisto con esto. El objetivo prioritario de la ley es permitir la correcta registración de las relaciones laborales. Eso es la ley de empleo 24.013. Pero esa ley, para poder hacer acreedor a las multas si el empleador no registraba, hay que cumplir unos requisitos, una serie importante de requisitos. Como muchas veces los requisitos el trabajador no los cumplía, pasaron los años y el legislador dictó otra ley con un objetivo muy similar, que es la 25.323, que no tiene por objeto ya buscar la registración, sino que directamente lo que tiene como objeto es sancionar al empleador que al momento de extinguido el vínculo se acredite que la relación no estaba registrada o estaba mal registrada. Va de vuelta. El objetivo de la 25.323 es sancionar al empleador cuya conducta se demuestre en juicio que al momento de la extinción la relación o no estaba registrada o estaba mal registrada. Entonces, esta ley 25.323, que insisto es posterior temporalmente a la ley de empleo, lo que vino a hacer es pura y exclusivamente aplicar una multa cuando se demuestre en juicio
que la relación era en negro o estaba mal registrada. ¿Se entendió? En ese sentido, fíjense que el artículo dice: las indemnizaciones previstas en la ley 2744, artículo 245, esto por favor, que voy a remarcar ahora, si tienen texto ahí, lo tildan o lo tachan, esta ley fue derogada, la 25013, no existe más. Era otra forma de cálculo indemnizatorio, durante un periodo temporal duró, entonces solo nos atengamos las indemnizaciones previstas en el artículo 245, la que ustedes ya conocen, la del despido sin causa, o la que en el futuro le reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Concretito. La indemnización del 245 se duplica si yo demuestro que al momento del despido la relación estaba en negro o estaba mal registrada. ¿Y qué es registración deficiente? La que ya expliqué. La fecha de ingreso no se corresponde con la real y la remuneración no se corresponde con la que percibo. Entonces, yo puedo, como recién Rocío me preguntó, un caso concreto, ponemos un caso concreto. Nancy está trabajando desde el año 2021 en una empresa, pero recién en junio del 2022 le dan el alta. Y en agosto la despiden. Y le dicen que estaba en periodo de prueba. Nancy rechaza el periodo de prueba y dice, no, momento. Yo soy empleada en relación de dependencia desde 2021. Demando que se me pague la indemnización por toda la antigüedad. Aquí no hay periodo de prueba. Va al juicio y demuestra con testigos que está desde el 2021, hay documentación, todo queda probado de que realmente su fecha de ingreso no tiene que ver con la que figura en el recibo de haberes. Es muy anterior. Entonces, ¿qué pasó? Hay una relación laboral defectuosamente registrada, con lo que el 245, que es la indemnización por antigüedad que le vamos a pagar a Nancy, porque ganó el juicio, lo vamos a duplicar, le vamos a pagar 2 veces el 245, como una sanción, como una multa, en función del artículo 1 de esta norma. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió la situación? ¿Sí? Sigue el artículo. Profe, perdón. Sí. ¿Y si no van a juicio y están en la etapa previa, en la conciliación? Sí. Entonces no se puede pedir esta multa? No. A diferencia de lo que vamos a ver en otros supuestos que se requiere que haya reclamo judicial, en este caso no dice que sea necesaria la instancia de mediación o la instancia judicial. Dice que si se demostrara, serán incrementadas doble cuando se tratara de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o esté de modo deficiente. Con lo cual, si vos podés demostrarlo y en la conciliación lo podés pedir, te lo reconocerán, pero eso ya será parte de lo que vos negocies. No requieres que inicie juicios para poder invocarla. Vamos a ver que hay otras multas, como la del artículo 2, que sí requieren que haya mediación previa obligatoria o juicio. Acá no lo requiere. No sé si a eso te refería, Zaira, con la pregunta. Sí, profe, a esto me refería, porque a veces no se llega a juicio y yo no sabía de esta multa y está bueno. No requiere que sea juicio. Lo difícil va a ser que te la reconozcan y te la paguen fuera de juicio, pero eso ya es una cuestión de negociación, digamos. Gracias. Fíjense que este segundo párrafo no tiene ya vigencia, porque es qué pasaba con la multa esta en el periodo muy concomitante a la entrada en vigencia de la ley. Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de 30 días contado a partir de dicha oportunidad para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el cual será de plena aplicación el incremento. Esto hoy es letra muerta, porque la ley es una ley muy vieja, del 2000 creo que es esta ley. Sí, del 2000, con lo cual ya no hay esta moratoria que fue ahí durante la vigencia. Pero sí me interesa el último párrafo. Recién les hice mención a la ley de empleo, a la ley 24013. Fíjense lo que dice el último párrafo. El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será acumulable a las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24013.
Esta es la ley de empleo. Entonces, primer concepto que quiero que fijen. O cobran la multa de la 25.323 o cobran las multas de la ley de empleo, que todavía no hemos visto y que tienen otro requisito, pero no son acumulables. ¿Y por qué podrían tentarnos acumularlas? Porque también las multas de la ley de empleo lo que combaten son las relaciones no registradas o mal registradas. Pero ya vamos a ver que con otra inteligencia o con otro objeto de la ley. Por eso lo mencioné antes de explicar el artículo primero. Entonces, redondeo el primero para que no queden dudas. Si el trabajador, extinguida la relación laboral, demuestra de que estaba sin registrar o mal registrada, podrá reclamar se le duplique la indemnización del 245, específicamente la del 245. ¿Sí? Se hace acreedor al doble del 245 como una multa. Terminado el artículo primero, pasamos a otro supuesto. El artículo segundo, si bien es en la misma ley, contempla otro supuesto, y aquí sí va a venir lo que Dayara recién nos preguntaba. Fíjense, cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no abonar en las indemnizaciones del 232, 233 y 245, ¿quién me dice qué indemnizaciones son estas sin buscarlo en la ley? 232, 233 y 245. Nadie me lo dice, o sea, sean honestos, díganme, no, nadie, pasamos, se ponen así, no queremos. Sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y despido sin causa. 232, 233 y 245. Entonces vuelvo. El empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonar en las indemnizaciones esas, las otras la borran, 6.7 de la 2503 se borran porque ese artículo está derogado, esa ley está derogada, y consecuentemente, y acá viene lo que preguntaba la compañera, lo obligar a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Voy de vuelta para que no se pierdan. Me despidieron sin causa. No me pagan nada. Pasan 4 días hábiles, como vimos que tienen que ocurrir, no me pagan nada. Intimo a que me paguen la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido y la indemnización por antigüedad. No me la pagan. Voy e inicio juicio para cobrarla. En el juicio pido que se agrave el valor con esta multa de hasta el 50% por haberme obligado a litigar. Es decir, no me pagaron las indemnizaciones, yo las tuve que reclamar judicialmente y en función de eso me hago acreedor a un incremento del 50% más. Ya sea que me deban las 3 o que me deban una de esas, porque puede que me hayan pagado la por antigüedad y que no me hayan pagado la sustitutiva de preaviso, o que me hayan pagado antigüedad y sustitutiva de preaviso y no me hayan pagado la integración, no importa. La que me deban, esa que me deben, se agrava en un 50%. Aclaro, no solo si yo estoy obligado a iniciar juicio, porque el artículo dice algo que es importante que también analice. O cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas. ¿Qué es esto? Instancia previa de carácter obligatorio. Río Negro tiene mediación laboral previa obligatoria. No Neuquén. Río Negro ahora lo tiene toda la provincia, empezó con la prueba piloto de la 4ª y ahora lo implementó ya en toda la provincia. ¿Esto qué es? Antes de iniciar un juicio laboral, si yo soy de Río Negro, tengo que iniciar la mediación previa laboral, agotar la mediación, obtener el certificado de mediación agotada y recién puedo ir a la justicia laboral. Entonces, en este momento, en la provincia de Río Negro, como preguntó Dayara, no sé cómo se dice tu nombre, a ver, pronunciámelo. Daira, profe. Bien. Daira, cada vez que lo voy a Ahí pronunciar está. vuelvo a ver si tiene algún tilde o no tiene. Lo había dicho bien antes, profe. Como dice Daira, en definitiva, si yo tengo que hacer mediación, ya ahí estoy legitimado para reclamar la multa del 50%. Pero tiene que ser previa y obligatoria, no voluntaria. ¿Esto cuál sería la diferencia?
Si yo voy a la subsecretaría de Trabajo y hago un reclamo, la intervención en subsecretaría es voluntaria. El trabajador no está obligado a iniciar el trámite en la subsecretaría. Entonces, si voy a subsecretaría, la multa no comenzó a devengarse. Solo se va a hacer acreedor legitimado a reclamarla si va a la instancia de mediación previa obligatoria o a la instancia judicial. En el caso de Neuquén, como no existe esa instancia previa, si yo voy a la subsecretaría de Trabajo, no tengo derecho a reclamar la multa y solo la voy a poder reclamar si inicié el juicio laboral. ¿Se entendió? Entonces, estoy en un supuesto totalmente distinto al del artículo primero. Acá no estoy hablando de una relación en negro, sino que estoy hablando de que me tenían que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración de mi despido o el 245, es decir, la indemnización por despido sin causa. No me lo pagan, intimo, no me lo pagan, inicio juicio o voy a la instancia de mediación previa y ahí me hago acreedor a reclamar con más un 50%. El artículo no termina ahí, porque observen que le deja la potestad al juez a morigerar o eliminar esta multa. Dice, si hubiera existido causa que justifiquen la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto en el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Esto se suele dar cuando es el empleador el que, por ejemplo, despide invocando una causa, la causa queda aprobada pero no se entiende que sea suficiente, se hace acreedor a la indemnización del trabajador, se le paga el 245, pero la multa o se morigera o no se paga en función de entender de que el empleador se podría entender con derecho al despido causado. Ese es artículo 2. ¿Dudas de esto? He acelerado un poquito porque quiero dar ley de empleo antes de que termine la clase. Sí. Una consultita. Cuando dice que se incrementan el 50%, ¿es cada una o es del total? No, cada una, porque no sabemos si te corresponde. Aquella que no te hayan pagado, insisto. Por ejemplo, a veces pasa que te despiden y te pagan la indemnización por antigüedad, nada más. Y no te pagaron la sustitutiva de preaviso y no te pagaron la integración del mes de despido. Bueno, te va a corresponder que te paguen la sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, con más un 50% ese. Pero no la por antigüedad, porque la antigüedad ya la cobraste, no tendrías derecho a reclamar incrementos si ya la cobraste. Claro, por eso, pero las otras dos que no cobré, ¿se suman y a eso le calculo el 50% o a cada una le calculo el 50%? Te va a dar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si querés hacerla separado, pero te va a dar lo mismo. O sea, si te deben 10 de una y 15 de la otra, son 25. El 50% del 10, el 50% del 15 es lo mismo que el 50% del 25. No te va a variar. Bien. Última. Una más y no jodemos más. Vamos a ley de empleo. Esperen que no la tengo a mano. ¿Qué pasó? La ley 24013, mientras la voy encontrando, les voy contando, denominada ley de empleo, les dije que tiene como característica que en su momento el objetivo de esa ley fue tratar de buscar las registraciones de las relaciones laborales y paliar el desempleo. Por lo tanto, van a ver que el objetivo madre de la ley es tratar de lograr la registración laboral, o sea, la regularización de las relaciones laborales. Y por eso es que un requisito importantísimo que tiene esta ley es procurar que vigente la relación laboral, el empleador sea intimado a que se registre o se subsanen los defectos de registración. Voy de vuelta. Espérense que está caprichosa la ley y no me quiere. Acá estamos. 24013. Del año 91, dije que es del 90, este es de la época de Cavallo, de la época del menemismo. El objetivo de esta ley era procurar disminuir un altísimo índice de desempleo que había y lograr las registraciones de las relaciones laborales. Entonces, con ese objetivo, la norma dice que vigente la relación laboral, si el trabajador intima a su empleador por un plazo de 30 días a que proceda, ya sea a registrar o a subsanar el error de la registración, el empleador durante ese plazo puede hacerlo. Y si lo hace, cumple con el objetivo de la ley y por lo tanto no hay multa. Va de vuelta. Vigente la relación, Nancy, que está trabajando en relación de dependencia,
está el negro, directamente. Entonces, intima, vigente esa relación y dice, siendo que he ingresado con fecha tanto, en tal categoría y que tengo tal remuneración, lo intimo plazo 30 días, proceda a la correcta registración de mi relación laboral. Bajo apercibimiento, en caso de negativa, de considerarme en situación de despido indirecto. Entonces, ¿qué hizo? Puso en funcionamiento el mecanismo de la ley. Intimó vigente la relación laboral por un plazo de 30 días y le dio los requisitos de cómo dice ella que es esa relación laboral, cuándo se inició, en qué categoría y con qué remuneración. Quedémonos con esa foto. Si eso ocurre, opción A, el empleador puede decir, tiene razón Nancy, voy a proceder a registrarla en la fecha que usted me dijo, la categoría y la remuneración, porque efectivamente no estaba registrada. ¿Aparece alguna multa allí? No. Automáticamente se cumple con el objetivo de la ley, que es registrar. Por supuesto que ese empleador, frente a la AFIP, va a tener que pagar los aportes y contribuciones y las eventuales multas que se devenguen a favor de la AFIP por haber tenido un trabajador en negro. Pero respecto del trabajador, ya está, se cumplió con el objetivo. Me registraron. Lo mismo es, en este caso ella estaba sin registrar, lo mismo es si la fecha de ingreso no era la correcta o la remuneración no era la correcta. Estoy hablando de falta total de registración o defectuosa registración. ¿Todos de acuerdo con ese escenario? Ese es el escenario querido por la ley. Por eso es que la intimación debe ser realizada vigente la relación laboral. Es decir, tiene que estar vivo el vínculo, porque si no, no se puede proceder a continuar. Y debe dar un plazo, que es el que dio la ley, de 30 días. Y a su vez debe aportar los requisitos. Si eso ocurriera, estamos en el mejor de los mundos. Se cumplió con lo que la ley quería. Ahora, en la práctica, muchas veces, por no decir la gran mayoría de las veces, cuando esta intimación se da, el empleador desconoce, niega, rechaza y amenaza que le va a hacer juicio de insanía, porque dice usted nunca trabajó para mí, no la conozco, ¿quién es Nancy? Yo tenía una Nancy, pero era con I latina, no era con Y, y no era Monfil, era Monpil, entonces, y Nancy dice, pero si yo trabajé hace un año que vengo trabajando. Bueno, si el empleador no aceptara esto, aquí es donde aparecen los escenarios de las potenciales multas. ¿Por qué? Porque el trabajador se va a colocar en situación de despido indirecto, porque le están negando el vínculo, o le están negando los datos que él dice cuándo se inició, o qué es lo que cobró, y ahí es donde la ley tiene 3 multas distintas. Antes de ir a los artículos, quiero que entiendan lo siguiente. El valor de las multas de la ley de empleo está atado siempre a lo mismo, a un porcentaje sobre lo que estuvo en negro, a un porcentaje del dinero que el empleador estuvo evadiendo porque estuvo en negro, el dinero de la remuneración, la diferencia de la remuneración. Entonces traten de entender esa lógica porque al principio la redacción hace ruido. Vamos a ir con el 8. Estoy en una relación que directamente no está registrada. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a 1/4 parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Procesen lo que leyeron y ahora vayan a lo más sencillo. ¿A qué equivale la multa? A 1/4 parte de todas las remuneraciones durante el periodo que yo estuve sin registrar, porque yo estuve en negro. Como verán, es muy gravosa. Si Nancy hace 3 años que estaba en negro e intima a que la pongan en blanco y le niegan, le dicen que no la conocen y se considera en situación de despido, va a pedir, aparte del 245, porque se colocó en situación de despido indirecto, aparte, una multa equivalente a la 1/4 parte de todas las remuneraciones desde que ella pruebe que estuvo en negro hasta que extinguió. ¿Se entendió?
la multa es una cuarta parte de las remuneraciones de vengada. Este criterio se aplica ahora en el 9 y en el 10. ¿Por qué? Vamos al 9. Bueno, hay un piso indemnizatorio que es que esa indemnización nunca podrá ser menor a 3 veces la indemnización calculada en los términos del 245. Dice, en ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de aplicación del 245. Es salario sujeto a tope. O sea, 3 sueldos de la mejor remuneración mensual normal y habitual, pero sujeta a tope porque remite al 245. Ese es el piso. Luego vamos a volver porque me interesa que entiendan cómo van las multas. Multa por estar totalmente en negro, una cuarta parte de las remuneraciones de vengada. Segundo supuesto, 9. El empleador que consignara en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real. ¿Qué tengo acá? Un defecto de registración. La fecha de ingreso no es la real. Me pusieron, por supuesto, que más adelante, no más viejo. Abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones de vengada desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas valores reajustados. Nancy lo entendió, Jazmín se quedó leyendo, Daira está en eso, y Lucio me parece que sí. Ponemos fechas, la tomamos a Jazmín. Realmente empezó a trabajar el 1 de enero del 2020. En el recibo dice que empezó el 1 de enero del 2022. O sea, todo el 2020 y todo el 2021 estuvo en negro. Intima a que le subsanen el error de registración. Le niegan que haya un error de registración, se considera en situación de despido. Reclama el 245 y aparte de multa, una cuarta parte de todas estas remuneraciones de vengada. ¿Cuáles? Los 2 años que estuvo en negro. Cuarta parte de esas remuneraciones es la multa que le corresponde. Por eso insistía que entiendan la lógica. Es mismo porcentaje, cuarta parte, ¿de qué? De aquello que evadió el empleador. Si estuvo totalmente en negro, son todas las remuneraciones. En este caso estuvo un pedazo en negro, o sea, tuvo un tramo de su relación laboral no registrada. Ese tramo que no estuvo registrada, una cuarta parte de esas remuneraciones es la multa del artículo 9. Y observen que con el mismo criterio, el artículo 10. El empleador que consigne en la documentación laboral una remuneración menor a la percibida por el trabajador, abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas. Es decir, aquella remuneración que no aparece en el recibo, la que cobro en negro, una cuarta parte de esas remuneraciones es la multa del artículo 10. ¿Se entendió? Esta ley tiene en principio 4 multas. Acá hemos visto 3. Denme un segundo porque la cuarta la vamos a ver como corolario, pero quédense primero con estas 3. La multa es 8, 9 y 10. 8 es relación no registrada, 9 es fecha de ingreso falsa y 10 es remuneración falsa. En las 3 es la cuarta parte de aquello que estuvo en negro. Si es total sin registrar, cuarta parte de todas las remuneraciones de vengada. Si la fecha es distinta, cuarta parte del periodo que estuve sin registrar. Y si la remuneración es la que está mal, cuarta parte de esa remuneración que yo acredite que no está en recibo. Esa es la forma de entender esta ley, que parece más compleja, pero no lo es tanto. La multa es gravosa porque se traduce en un porcentaje de aquellas sumas que el empleador estuvo pagando sin registrar. Cuarta parte de esas sumas. Fíjense que el artículo 11 da los requisitos, que yo recién los expliqué, pero no di uno, es profeso, que es el requisito por el cual esta norma durante mucho tiempo casi se convirtió en inaplicable. Porque no solo hay que intimar vigente la relación laboral, hay que dar un plazo de 30 días, hay que consignar los datos de la relación que yo invoco, y el cuarto requisito es, hay que dar aviso a la AFIP en un plazo no mayor de 24 horas de esto que yo he intimado. Va de vuelta, hay un cuarto requisito que es formal y hace a la admisibilidad de las multas, que es notificar a la DGI antes, a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos,
que yo he intimado de que tengo una relación en negro o mal registrada. ¿Esto para qué? Para que la AFIP haga de sistema de control y eventualmente haga la inspección y después determine los valores de los aportes y contribuciones adeudadas. Dice el artículo 11, las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimenten en forma fehaciente las siguientes acciones. A. Intimen al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de la remuneración. B. Proceda de inmediato y en todo caso no después de 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación el trabajador deberá indicar la fecha real de ingreso, las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestar y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. Este es el artículo 11, que es el artículo de los requisitos. Entonces, vuelvo. Recuerden, objetivo de la ley, que el empleador registre o subsane los defectos de registración. Entonces, si yo, vigente la relación, lo intimo por 30 días, doy los requisitos y él lo hace, se acaba el problema. Ahora, si él no lo hace, y yo he cumplido con todos los recaudos, intimarlo, dar los datos, y a su vez notificar en el plazo de 24 horas a la AFIP de que he hecho esa intimación, me hago acreedor a las multas del 8, 9 y 10, según cual sea el supuesto. Que esté totalmente en negro, que la fecha no sea la correcta, o que la remuneración no sea la correcta. Último, y no jodo más, estoy sobre la hora. La última multa de esta ley, artículo 15. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si yo lo intimo y el empleador me dice, tenés razón, como hizo Nancy? Le digo, sí, Nancy, está bien, te voy a registrar, esta es tu fecha de ingreso, esta es tu categoría, dale, todo bien. Voy a la AFIP y lo hago. Y a los 2 días voy y la despido. No parece tan extraño esto. Entonces el legislador que contempla la posibilidad de que el empleador se vea seriamente afectado y ofendido porque ha sido intimado cuando él es el que incumple, en el artículo 15 contempla este supuesto y dice: si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubiesen correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que las causas invocadas no tuvieran vinculación con el artículo 8, 9 y 10 y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Traduzco. Si yo intimé, el empleador accedió a la registración y en el plazo posterior de 2 años me despide sin causa, la indemnización se duplica. Las indemnizaciones, tanto del 245 como el del preaviso, se duplican. Ahora, si no me despide sin causa, sino que me despide con una falsa causa, o me obliga a que yo me coloque en situación de despido, y yo demuestro que esto está vinculado con esa intimación, también me hago acreedor a la duplicidad de las indemnizaciones. ¿Esto por qué? Porque es una forma de procurar proteger al trabajador que sabe que por más que obtenga el objetivo de intimar y que lo registren, luego se va a quedar sin trabajo. Entonces, si luego se quedara sin trabajo porque no hay motivos, o porque los motivos es que ha sido que utilizó la herramienta de intimar, en ese caso se duplican los valores indemnizatorios. Y lo que se duplica no es solo el 245, sino también es la indemnización sustitutiva de preaviso. Bien, con eso he terminado y me doy por satisfecho en lo que son multas posteriores a la extinción, 80, 132 bis, 25.323, artículo primero, artículo segundo, y 24.013, artículos 8, 9, 10 y 15. ¿Sí? ¿Se animan a decírmelo todo de memoria? ¿Sí? No. No, bueno. Para el final va a salir de corrido, por ahora no. ¿Alguna pregunta? ¿No? Una. ¿Te escucho, Nancy?
Cuando el artículo dice, cuando se haya cursado de modo justificado la intimación, ¿cuál sería una situación en que se cursó esa intimación y no era justificada? Cuando no se correspondían los datos, o Claro, dije que la relación era de una categoría y no era de esa, o era un monto de remuneración y no era real. No lo puedes probar. O sea, vos intimás y decís que tu fecha de ingreso es otra, pero después en juicio no la podés probar, entonces se convierte en una intimación injustificada. No vas a tener agravante porque no hubo forma que demostraras que la fecha de ingreso era distinta. Yo lo que, con algo de velocidad, pero lo que quiero que entiendan es que si bien la 25.323 en el artículo primero tiene una multa clara, que es duplicar el 245, es sin ningún requisito y sin el objetivo de procurar la registración, porque esa multa procede cuando la relación ya está extinguida. En cambio, la ley de empleo tiene como objetivo procurar lograr que se registre la relación laboral en debida forma. Por eso es que son leyes que tienen objetos distintos y que a veces no se aplica la ley de empleo porque no se cumplieron con los requisitos y el trabajador a lo mejor no tenía como objetivo que lo registren, sino que demuestra en juicio de que estaba mal registrado y directamente pide la duplicación del 245. Esas son por qué no se superponen ambas leyes y por qué no se pueden acumular ambas leyes. ¿Bien? Buen fin de semana. El lunes estarán con Ezequiel, el miércoles con Sergio y el viernes vuelvo yo con clase por Zoom. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ya no queda nadie, así que no sé si me ponen así imágenes estáticas, me parece que son... No. Un beso grande, buen fin de semana. Chau, chau. Chau, profe, Buenas gracias. tardes, doctor. Chao, profe.